Gracias, Leandro. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta versión de septiembre del webinar del Instituto. Muchas gracias por la presencia de Omar junto con todos nosotros para poder conocer los resultados de su trabajo. El doctor Omar Orellana, que es conocido por casi todos ustedes, es profesor titular del programa de Biología Celular y Molecular del Instituto. El doctor Orellana ha sido director del programa de Biología Celular y Molecular. También fue subdirector de investigación del ICBM y director de investigación de la Facultad de Medicina. Además que fue presidente del Comité Coordinador del Doctorado en Ciencias Biomédicas, lo que demuestra su profundo compromiso y participación en todas las instancias académicas de la Facultad de Medicina. Además, el doctor Orellana es bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Y sus trabajos postdoctorales los realizó en la Universidad de Yale, bajo la supervisión del doctor Dittel Sol. El doctor Orellana tiene una amplia y muy fructífera trayectoria en el estudio de la relación, de la estructura molecular y de la función biológica de los ácidos ribonucleicos y de todos los procesos involucrados en su regulación. En ese sentido, ha dirigido muchos proyectos de investigación con financiamiento extramural, lo que ha dado lugar a un número muy relevante de publicaciones en revistas de corriente principal y también en la dirección de tesis de posgrado, con la correspondiente formación de capital humano avanzado. Y todos estos están directamente relacionados con su línea de investigación. Por eso, para mí es un placer y un honor contar con la presencia de Omar en este webinar del Instituto y poder escuchar los resultados de su trabajo titulado Redundancia en el Código Genético, implicancias funcionales y evolutivas. Así que, Omar, desde ya tiene la palabra. Bienvenido y muchas gracias. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Juan Diego y a Leandro por esta cordial invitación a participar en este seminario. Hace tiempo que no presentaba ninguna cosa de nuestro trabajo en el ICBM, así que estoy muy contento de poder hacerlo esta vez. Quiero contarles en este momento, bueno, el título del trabajo es Redundancia del Código Genético, Implicancias Fisiológicas y Evolutivas. Este es el trabajo que se ha estado desarrollando durante el último tiempo en el laboratorio, con el financiamiento de los dos últimos proyectos Fondesit y con el trabajo, como decía Juan Diego, de varios estudiantes. La pandemia nos ha complicado un poco, así es que hay por ahí interrupciones en el trabajo que les voy a ir contando cómo se añadan. Pero bueno, déjenme empezar diciendo lo siguiente. Habitualmente cuando hago presentaciones del trabajo que estamos realizando, muestro esta diapositiva. Esta figura ilustra el código genético, que les hará recordar a ustedes probablemente las clases del colegio, ¿cierto? Y una de las características del código genético es que el código genético es redundante. ¿Qué significa eso? Significa que 18 de los 20 aminoácidos que están codificados en el código genético tienen al menos 2, 4 o 6 versiones. Hay solo 2 codones, 2 aminoácidos que tienen un solo codón. Metionina, que tiene el codón AUG, y triptofano, que está por ahí, no sé dónde, aquí está, que es UGG. Todos los demás tienen, como dije, al menos 2, 4 o 6 versiones. Aquellos codones que tienen 2
o 4 versiones, la diferencia está dada por el tercer nucleótido del codón. En los que tienen 6 versiones, también cambian los nucleótidos 1 y 2 de cada codón. ¿Qué implicancias tiene esto desde el punto de vista molecular, así mirándolo simplistamente? Si miramos este péptido de 5 aminoácidos, y vemos los codones que pueden dar cuenta del mismo péptido de 5 aminoácidos, vemos que para leucina hay 6 versiones, para glicina 4, prolina 4, aspartico 2, metionina 1 solo. Haciendo un análisis así muy somero, muy a vuelo de pájaro, hay al menos 192 combinaciones de codones que dan exactamente el mismo péptido. Entonces, podrán darse cuenta de ustedes que con esta variedad de formas con que puede tomar el mensaje para este péptido, puede haber realmente implicancias en, en la funcionalidad de estos RNA. Ahora, uno podría pensar que, y como se ha dicho, ¿cierto? La redundancia en el uso de codones tiene que ver principalmente con tratar de evitar mutaciones y cosas por el estilo. Pero hay algunas consecuencias que uno puede mirar que van bastante más allá que eso. Por ejemplo, la distribución de codones en los distintos organismos, la distribución de los codones redundantes, que de ahora para adelante vamos a llamar codones sinónimos. La distribución de codones sinónimos en los distintos organismos no es aleatoria. Existe lo que se llama el sesgo de codones. Esto significa que hay un uso diferencial de ciertos codones sinónimos sobre otros en un organismo. Y el sesgo de codones es un fenómeno que está ampliamente distribuido en todos los organismos, y el sesgo de codones es distinto dependiendo de cada organismo. O sea, es una característica de cada organismo. Este sesgo de codones implica que hay algunos codones que se usan preferentemente sobre otros, y a eso se les llama codones óptimos, y hay otros codones que les denominamos raros, o no óptimos, o poco frecuentes. ¿Cuáles son las presiones selectivas que llevan a que un organismo use preferentemente algunos codones sobre otros? Es un tema de debate desde hace muchísimo tiempo, y se piensa que algunas de las presiones selectivas podrían ser la eficiencia traduccional de los RNA mensajeros, por un lado, y por otro lado, la fidelidad del mensaje genético. Estas dos cosas tienen que ver con la traducción del mensaje genético. Y por lo tanto, seguramente, como vamos a ver luego, están relacionadas con el contenido de ácidos ribonucleicos de transferencia que están presentes en cada célula. Para cuantificar aproximadamente el uso de codones, se han ideado varios índices, varias maneras de cuantificar. Las más usadas son el denominado Codon Adaptation Index, CAI, que es un promedio de la frecuencia de cada codón en un RNA mensajero en relación a la frecuencia de los codones en genes altamente expresados. Los genes altamente expresados van a contienen en los organismos los codones que se usan preferentemente en ese organismo, es decir, tienen un sesgo hacia codones óptimos. Otro índice que se usa bastante y que tiene que ver con lo que ya mencionaba, la presencia y la abundancia de los tRNA para cada codón, es el tRNA Adaptation Index, que es una medida geométrica de la disponibilidad de los tRNA que descodifican cada codón. Ahora, el sesgo de codones no se limita solo a una distribución diferencial de los codones en el genoma completo.
También se puede encontrar a niveles más moleculares un sesgo en los codones. Por ejemplo, aquí se ilustran 3 tipos de sesgos más específicos en un mismo genoma. Algunos conjuntos de genes en un genoma tienen un tipo de sesgo de codones y otros tienen otro tipo de sesgo. Es decir, podría ser que algunos codones sinónimos estén preferentemente representados en los que están aquí ilustrados en verde y otros sean preferentes en los rojos. Eso se da y esto muchas veces está relacionado con las funciones que tiene cada conjunto de genes. Dentro de un mismo operón en bacterias, por ejemplo, se puede dar que algunos de los genes codificados en un operón o un cistrón tengan un uso preferente de algunos codones sobre otros y otros tengan otro uso de codones. Esto es bien frecuente cuando hay operones que codifican para complejos multienzimáticos en que la estequiometría de los complejos es distinta. Incluso dentro de un mismo gen se puede dar que haya uso preferente de algunos codones en algunas regiones de los genes y otros codones sinónimos sean usados en otras porciones del gen. Por ejemplo, aquí está ilustrado una proteína que está codificada por 2 dominios conectados por un enlace de la cadena polipeptídica. Frecuentemente en esta zona de enlace entre los 2 dominios hay un uso preferente de codones raros. Eso es muy frecuente en las células. Entonces, hay distintas versiones del el sesgo de codones, incluso a nivel molecular. Y también podemos encontrar diferentes tipos de sesgos. Como ya mencioné, uno es el de la frecuencia, un tipo de sesgo es el de la frecuencia. Algunos codones se usan preferentemente sobre otros. Los verdes son los más ampliamente usados en este caso, y los rojos, los escasos, los raros. Y estos están generalmente asociados con el contenido de tRNA que descodifican esos codones. Mientras más mayor uso tenga un codón, está asociado a mayores niveles de tRNA. Generalmente esto se mide con el número de copias de genes de tRNA, lo que es válido en el caso de organismos de proliferación alta, de una divulgación alta, como por ejemplo son las bacterias o las levaduras. En organismos eucariontes superiores esto no es tan válido, ¿no? Pero en organismos de duplicación elevada, esto sí se da, que el número de genes de tRNA esté relacionado directamente con el número de copias de los tRNA que están presentes en la célula, con la concentración de los tRNA. Otro tipo de sesgo es la coocurrencia de codones sinónimos, es decir, puede darse que un aminoácido esté codificado por 2 codones en una porción del genoma, pero frecuentemente esos 2 codones son iguales cuando se da este tipo de sesgo. Es decir, van en parejas de codones idénticos, o podrían ir en pareja codones distintos, pero van asociados entre sí. Son distintas versiones que hay del sesgo de codones, esto ya analizado a nivel más molecular. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener el uso de diferencial de codones en aspectos moleculares de la célula? Un aspecto que ha llamado mucho la atención es la relación que hay entre el sesgo de codones y el plegamiento cotraduccional de proteínas. Si ustedes recuerdan, en el ribosoma ocurre la lectura del RNA mensajero por los tRNA, que están ubicados en el sitio peptidiltransferasa del ribosoma, y a medida que se va sintetizando el péptido, este tiene que salir por un túnel que está en la subunidad mayor del ribosoma, y ese túnel cubre alrededor de 30 aminoácidos más o menos del péptido que se está generando. La proteína se empieza a plegar
cuando sale del ribosoma, cuando sale de ese túnel. Antes de salir del túnel no tiene capacidad para plegarse porque el túnel es estrecho, ¿no? Entonces se empieza a plegar cuando va saliendo. Y este plegamiento está directamente relacionado con la velocidad de traducción. Si por A, B o C motivo, en una zona determinada del RNA mensajero hay un conjunto de codones no óptimos, la velocidad de traducción de esos codones no óptimos está directamente, como decía, relacionada con el plegamiento. Pero si uno cambiara esos codones no óptimos por codones óptimos, que en teoría se deberían leer a mayor velocidad, eso podría traer como consecuencia que el péptido que está saliendo salga a mayor velocidad del túnel y genere entonces un plegamiento que es anómalo, porque hay mayor disponibilidad de segmentos de la proteína que se pliegan de una manera equivocada. Esto ocurre muy frecuentemente y se ha estado estudiando, pero no se conocen todavía las bases moleculares de cuáles de estas implicancias en el plegamiento de las proteínas. Pero es un tema que está en el debate de manera muy entusiasta hoy día en la discusión. Entonces, este es uno de los efectos. Y esto tiene que ver, como digo, con la funcionalidad de las proteínas y el sesgo de codones. Pero hay varias otras consecuencias que puede tener el cambio de codones sinónimos. ¿Qué significa cambio de codones sinónimos? Que cambia la secuencia del RNA mensajero, pero no cambia la proteína, porque el codón sinónimo está codificando para el mismo aminoácido. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que cambiemos un codón sinónimo por otro desde el punto de vista de la estructura del mensajero y de su función? Este es un esquema muy simplificado de algunas de estas consecuencias. Por ejemplo, puede, como dijimos, cambiar la velocidad a que ocurre la traducción. Al cambiar la velocidad puede alterarse el plegamiento. También podría ser que por un cambio de codones sinónimos, sin cambiar la secuencia de la proteína, se produzca un cambio en la estructura secundaria del RNA. Y un cambio en la estructura secundaria del RNA puede implicar cambios en la estabilidad del RNA o cambios en la capacidad de desplegarse del RNA mientras se está traduciendo. Otras alteraciones que podría haber por cambios de codones sinónimos es que la interacción de un RNA mensajero con otros RNA, por ejemplo, complementariedad de base, se ve alterada. O la interacción del RNA con proteínas. Entonces, todos esos fenómenos que se producirían por un cambio de codones sinónimos podrían afectar la funcionalidad del mensajero. El tema del uso de codones y el sesgo de codones y sus implicancias en la biología celular se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Aquí hay un artículo que ha sido clásico, que se publicó en el año 85 y que estaba relacionando el uso de codones con el contenido de tRNA en organismos multicelulares. Por mucho tiempo se decía, ¿no es cierto?, que los cambios sinónimos son, los cambios sinónimos generan mutaciones silentes. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, el aminoácido que se está incorporando es el mismo. Sin embargo, con todo lo que les he comentado, espero que se convenzan de que en realidad un cambio sinónimo no es un cambio silente. Y hoy día ya aparecen publicaciones que están relacionando el uso o las mutaciones sinónimas con fenómenos patológicos que pueden llevar a enfermedad. Y aquí hay un ejemplo de un artículo que ilustra un estudio sobre cambios sinónimos y cáncer. Ya están apareciendo publicaciones en ese sentido y está empezando a cambiar la idea de que las mutaciones sinónimas no son silentes. Bueno, después de esta larga introducción, déjenme ahora contarles cuál es nuestro interés en el laboratorio. Nosotros hemos estado interesados desde hace ya un tiempo en los efectos de los cambios sinónimos, por un lado, o de los cambios en los niveles de tRNA, que afectan ambos, afectando la traducción de los mensajes genéticos en
la fisiología de las células. Y para esto hemos estado usando dos modelos, dos organismos modelos. Uno es Schizosaccharomyces pombe. Esta es una levadura que se ha usado bastante como modelo de estudio de células eucariontes. Tiene varios sistemas de, celulares que se parecen mucho a los de células eucariontes superiores, por lo tanto se están usando bastante en ese sentido. Y lo que hemos estado estudiando aquí tiene que ver principalmente con el efecto de mutaciones sinónimas o cambios en los niveles de tRNA en la expresión y función de ciclinas en esta levadura. ¿Por qué nos ha interesado las ciclinas? Por lo siguiente. Las ciclinas son un conjunto de proteínas que, como muchos de ustedes deben saber, ¿cierto? Regulan el ciclo celular de las células. Este es el ciclo celular que se ha descrito para esta levadura. Esta es una levadura haploide en las condiciones que las analizamos nosotros. Nos interesa particularmente la ciclina CDC13, que se conoce bastante su función. Es una ciclina que aumenta su nivel durante la fase G2 y en la transición G2M, después que se entra en la mitosis, esta proteína se degrada. Es clave en la regulación de esta transición G2M en esta levadura. Otro hecho que nos interesa de este organismo es que durante el ciclo celular los niveles de tRNA oscilan. Justo en la fase G2 es donde se ve el mayor nivel de tRNA en las células para después tener una caída muy brusca. Entonces, pensamos que seguramente hay una relación entre la oscilación de las ciclinas, particularmente la CDC13, y estos cambios en los niveles de tRNA. Entonces, ¿por qué elegimos esta CDC13? En primer lugar, por las razones que ya le he mencionado, y porque esta proteína tiene un alto contenido de codones raros, entre ellos codones raros para glicina. En general, las ciclinas tienen un alto contenido de codones raros, cosa que es característica de muchas proteínas que se expresan a bajos niveles. Las ciclinas se expresan en general a bajos niveles, pero tienen estas oscilaciones. Los codones de glicina en esta proteína o en el gen CDC13 son 13, 5 de los cuales son codones raros, lo que es una proporción alrededor del 40% de los codones de glicina, lo que es bastante más alto que el uso de este codón en el genoma completo, que no pasa de ser entre el 2 y el 3%. Y la otra razón por la cual elegimos es porque estos dos codones se descodifican por un solo tRNA, el tRNA cuyo anticodón es UCC, y que tiene un muy bajo número de copias, 3 copias, lo que está directamente relacionado con lo que ya he mencionado. Codones raros se asocian con bajo número de copias de genes de los tRNA. Aquí está la secuencia de la ciclina, y aquí están indicados en rojo o en rosado los codones raros, los 5 codones raros, y el resto de los codones de glicina, que son codones de alto uso. Un primer experimento que hicimos fue mutar todos estos codones raros por GGT, es decir, un codones de alto uso. Y cuando hicimos un reemplazo génico en la levadura de las ciclinas CDC13 silvestre por estas mutantes, lo que observamos es que las células simplemente no crecieron. Nos dejó muy impactados porque unos cambios de codones sinónimos en la ciclina CDC13 afecta tanto la proliferación celular, pero como no obtuvimos no obtuvimos células prácticamente, entonces dijimos vamos a cambiar de estrategia, no hemos seguido analizando esto, pero es algo que nos intriga muchísimo. Si es que habrá otro problema con estas células, es algo que tenemos que analizar.
pero si fuera solo el cambio de codones sinónimos que afecta tanto, es algo que tenemos que abordar. Pero como dije, debido a este resultado cambiamos de estrategia y ahora en vez de cambiar los codones, lo que hicimos fue sobreexpresar el tRNA de glicina UCC, que es el que descodifica los codones raros. Para eso se clonó el gen del tRNA de glicina UCC en un vector que permite su expresión. Les recuerdo que los genes de tRNA en eucariontes se transcriben por la RNA polimerasa 3, que es una enzima que reconoce promotores internos en los genes de tRNA. Por lo tanto, no requiere colocarle promotores a este gen. Con esta construcción, los niveles del tRNA de glicina en esta levadura aumentaron alrededor de 7 veces. Y una vez que obtuvimos estas cepas de levadura sobreexpresando el gen de tRNA, fuimos a mirar qué es lo que pasaba con la proteína CDC13. Medimos los niveles totales de CDC13 y estos niveles no cambiaron. Cuando medimos los niveles de la proteína soluble, vimos que bajaron sustancialmente y aumentaron de manera notoria los niveles de la proteína agregada. Es decir, parece ser que el aumento de los niveles de tRNA afectó la velocidad de traducción del mensajero de CDC13, sin afectar los niveles de la proteína, pero sí afectando su agregación, lo que probablemente está relacionado con que probablemente un aumento de la velocidad de traducción de este gen implica un mal plegamiento de la proteína. En esta célula analizamos ahora el fenotipo de las células y nos dimos cuenta que estas son las células con el vector vacío y estas son las células que sobreexpresan el tRNA. Si ustedes se fijan, estas células son todas alargadas, estas son células sincronizadas, todas, el 100% de las células se ve, o el 98% alargadas. Lo que parece que está ocurriendo es que las células se proliferan, pero no se dividen. Es probable que el septum no esté funcionando, no sabemos muy bien todavía qué es lo que está ocurriendo aquí. Pero este fenómeno nos llamó mucho la atención y que tiene que ver con el aumento de la concentración de un tRNA que genera este fenotipo tan particular. Ahora, el aumento de la concentración de un tRNA obviamente no va a afectar solamente a CDC13, va a afectar probablemente a muchas otras, la traducción de muchos otros tRNA mensajeros. Para tratar de establecer qué otras proteínas se están afectando por el aumento de la concentración de tRNA, actualmente Daniela González de nuestro laboratorio está en Alemania para hacer estudios de proteómica de estas levaduras, para analizar qué otras proteínas se afectan por un lado, y también para analizar qué proteínas están inmersas en este agregado donde está incluida CDC13. Así es que eso es lo que hemos estado haciendo en este caso. Para ir un poco más allá en el estudio de las ciclinas de levadura, lo que hicimos, y este fue el trabajo de una estudiante de bioquímica, de ciencias químicas, estuvo haciendo un análisis bioinformático, tratando de identificar qué codones raros están presentes en un grupo de ciclinas, eligió 3 para hacer este estudio, CDC13 que ya conocemos, SIG2 y SIG1, y se encontró con que algunas ciclinas tienen codones exclusivos, de raros que están presentes en estos genes, como los que estoy indicando aquí, pero también hay un grupo de codones, todos estos que están aquí, que son comunes a estas 3 ciclinas. Por lo tanto, con esta información y también con la información de cuál es el nivel de los tRNA que están presentes en esta levadura para estos codones, es que podemos ahora apuntar ya a algunas ciclinas específicas para poder modificarlas
cambiando los niveles de RNA, por ejemplo, o cambiando los codones, o para conjuntos de ellos. Así es que con este trabajo podemos ampliar ahora nuestro espectro de análisis de el efecto de estos cambios en los niveles de RNA o en los codones sinónimos sobre la función de la ciclina. Otro modelo que estamos usando para hacer estos estudios de los cambios sinónimos y la fisiología de las células es Escherichia coli. En Escherichia coli estamos interesados en ver cómo se afectan las funciones de HFQ y de la isla de patogenicidad Li por mutaciones sinónimas. HFQ es una chaperona de RNA que voy a explicarles inmediatamente a qué funciones cumple en la célula. Antes de eso, quiero explicarles que en bacterias, uno de los mecanismos de regulación de la traducción más difundido es la regulación por RNAs pequeños, sRNA. Estos sRNA son RNAs que están codificados en el genoma, que tienen entre 50 y 500 nucleótidos aproximadamente. Hay muchos, hay cientos de RNA pequeños en bacterias, y hay dos tipos, viendo esto de manera muy gruesa. Un tipo son los RNA pequeños en cis, es decir, son RNA que están codificados en la hebra complementaria del mRNA blanco, al cual modifican su expresión, y los sRNA codificados en trans. Son RNAs pequeños que están codificados en cualquier parte del genoma distante de los RNA blancos. Estos RNA pequeños interaccionan con los RNA blancos, con los RNA mensajeros blancos por complementariedad de bases, particularmente en la región de inicio de la traducción. Pero esta complementariedad no es 100% como lo sería en el caso de los que están codificados en cis. Esta complementariedad de bases es parcial, es limitada. Por lo tanto, la interacción es relativamente débil, pero se ve favorecida por la acción de chaperonas de RNA. Hay distintos tipos de chaperonas de RNA en la célula, particularmente por la chaperona HFQ, que es la más estudiada y de la que se conoce una gran cantidad de sRNA y mensajeros que se ven favorecidos por la acción de esta chaperona. Esta chaperona, HFQ, fue descubierta en el año 68 como un factor que favorecía la replicación del fago cubeta. Lo de HFQ significa High Frequency of Replication de Q de cubeta. Hoy día se la conoce como por su función de chaperona de RNA en la regulación de la traducción por sRNA. Pero esta es una de las funciones. Tiene varias otras funciones, pero no vamos a entrar en detalle en este momento. Esta es la función que es más conocida y más ampliamente difundida en las bacterias gram negativas. También existe esta proteína en bacterias gram positivo y en otros tipos de bacterias, pero la función en estas otras bacterias no está muy clara. No parece ser una chaperona de RNA para regular la traducción del mensaje genético. Donde se sabe más es en bacterias gram negativas. Esta proteína es una proteína hexamérica, homohexamérica, es muy conservada en las bacterias gram negativas y tiene un alto nivel de expresión, llegando a 10 o 15.000 copias del hexámero por célula. Aquí se ilustra la estructura, un esquema de la estructura de esta proteína. La estructura secundaria está formada por una alfa hélice y varias estructuras de tipo beta. Aquí hay una estructura de 2 monómeros y del hexámero que forma un anillo, una especie de picarón, ¿cierto? De donut, que si uno lo mira de costado, tiene esta estructura plana, donde se le puede distinguir una fase distal y una fase proximal. Los RNA mensajeros y los sRNA interaccionan con estas
superficies, la distal o la proximal, y también pueden interaccionar con el anillo mismo del hexámero. Entonces, lo que hace la proteína es acercar a través de regiones que son conservados en estos RNA, acercar el RNA mensajero y el RNA pequeño, y una vez que se acercan, favorece la interacción por complementariedad de bases. La manera en que se regula la transcripción por este complejo, por este complejo HFQ-sRNA, hay varios tipos. Una manera de regular la traducción es activándola. La manera de activar más corriente es que si el sitio de inicio de la traducción del mensajero, y este es un ejemplo, ¿no? Ahí está el AUG iniciador, está bloqueado por una estructura secundaria en el RNA, la interacción de un RNA pequeño, en este caso MCAS, con HFQ, lo que hace es interaccionar con esta porción que está formando estructura secundaria, y la interacción del RNA pequeño HFQ y esa porción del mensajero libera ahora el sitio de inicio de la traducción y puede incorporarse la subunidad 30S del ribosoma y llevar a cabo la traducción. Otra manera es lo opuesto, es inhibición de la traducción. Y esto es exactamente el mecanismo opuesto al que ya les comenté. Si el mensajero tiene disponible el sitio de inicio de la traducción para que se una la subunidad menor del ribosoma, la interacción con el RNA pequeño con la ayuda de HFQ bloquea el sitio de inicio de la traducción. Otra manera es remodelando la estructura del RNA mensajero en la zona de inicio de la traducción, ya sea impidiendo la interacción o favoreciendo la interacción con la subunidad 30S. Y otro mecanismo muy usado es que la interacción del RNA pequeño y la HFQ con el mensajero favorece la degradación del RNA por la acción de RNasas. De hecho, HFQ y RNasas pueden formar complejos que están relacionados con la degradación de los RNA. Estos son los mecanismos por los cuales, en general, la HFQ regula la traducción en bacterias. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros aquí? Usando información de la literatura, tomamos este gráfico, que es un gráfico que se denomina un perfil de ribosomas. Un perfil de ribosomas es una metodología que se utiliza para analizar cuál es la ocupancia promedio de los ribosomas en cada codón dentro de un mensajero. Esto que está aquí abajo en la abscisa son los codones del RNA mensajero de HFQ en coli, desde el codón 1 hasta el codón 100 y algo, 110 creo que son. Y la línea azul ilustra en un momento dado, en cuando se hizo el análisis en la célula, cuál es el número o la ocupancia, es decir, cuál es la proporción de codón de ribosomas que están ubicados en una determinada región del mensajero. Entre los codones 1 y 10, por ejemplo, vemos que la ocupancia de ribosomas es bastante alta. Sin embargo, entre el 12 y el 14, la ocupancia es mucho menor. Y así uno puede analizar la ocupancia de los ribosomas en el mensajero a lo largo de todo el mensajero. Y vemos que hay zonas que tienen una muy baja ocupancia y otras una zona más alta. La ocupancia de los ribosomas en el mensajero es una medida inversa de la velocidad de la traducción. Entonces, donde hay una alta ocupancia, la velocidad es baja. Donde hay una baja ocupancia, la velocidad de traducción de esa zona es alta. Y vemos que en esta zona aquí hay una baja ocupancia, por lo tanto la traducción es alta. Y así sucesivamente. Bueno, lo que hicimos nosotros fue en estas regiones, en dos regiones, una región
por esta zona que es de ocupancia media y en esta que es de ocupancia baja fue reemplazar los codones que en general aquí son codones de óptimos, aquí y acá, los reemplazamos por codones raros al azar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ver si ese cambio de codones óptimos por codones raros afectaba la funcionalidad de la proteína. Se construyó una genoteca de mutantes al azar en esa región que ya les mencioné. Particularmente me voy a referir a la zona 1, que es la que nos dio los mejores resultados. Esta otra zona no mostró diferencias. Entonces, una colección de mutantes de HFQ que tenían alterada esta zona se clonó y se construyó una genoteca, y a partir de esa genoteca se hicieron reemplazos de los genes de HFQ silvestre en coli por las mutantes. Y con esta genoteca de mutantes, que además de introducir los genes mutantes, se introdujo en el gen de HFQ un tag de histidina, genes de resistencia a cloranfenicol. Entonces, este cassette completo es el que se introdujo y generó la genoteca. Con esta genoteca, nosotros, y aquí están los cambios que se generaron en algunos de los clones que analizamos. Analizamos 4 clones que tenían efectos notorios que ya vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, uno de los primeros aspectos que analizamos de estas cepas mutantes que tenían esta HFQ, en que se cambió los codones sinónimos de óptimos por raros, y vemos que la mutante 1, 5 y 11, la mutante 1 y 5 particularmente, tienen un tiempo de duplicación mayor que la cepa silvestre. En cambio, estas otras mutantes parecieran tener un poquito menor tiempo de duplicación en medio mínimo. En medio rico no se ve diferencia. Cuando vemos el rendimiento de la curva de crecimiento, vemos que en medio mínimo también las mutantes 1 y 5 tienen un mejor rendimiento, es decir, se obtiene mayor biomasa de células en la fase estacionaria con estas 2 cepas mutantes. Con estas otras es prácticamente lo mismo. Esto en medio mínimo, lo mismo que la silvestre. En medio rico no se ven mayores diferencias. Entonces, teniendo estos datos de que algunas mutantes pareciera ser proliferaciones distintas en cuanto a velocidad de proliferación y rendimiento de biomasa, fuimos a realizar ahora un ensayo de competencia por los nutrientes entre la cepa silvestre y la cepa mutante. Para ese propósito, la cepa silvestre se les introdujo un plásmido que expresaba la proteína fluorescente verde, GFP, y las cepas mutantes, y también la cepa silvestre como control, se le introdujo el mismo plásmido, pero que llevaba incorporado el gen de la proteína mCherry, que florece en color rojo. Estas 2 construcciones se cultivaron, se tomaron números idénticos de células de la silvestre y de las mutantes, cada una de las mutantes, incluida la que tiene la deleción en delta HFQ, y se sometieron a cultivo conjunto para ver la competencia, todo esto en medio mínimo. Después a medida que transcurre la curva de crecimiento, se fue midiendo la densidad óptica en tiempo real y la intensidad de fluorescencia verde, que da cuenta de la cepa silvestre, y la intensidad de fluorescencia roja, que da cuenta de las mutantes en este caso. Y los resultados de este tipo de ensayo nos indican que las cepas mutantes 1, 5 y 11 tienen mejor competencia por los nutrientes que la cepa silvestre. En cambio, la cepa 18 se la gana la cepa silvestre, es decir, compite más mal por los nutrientes que la cepa silvestre. La cepa que no tenía HFQ, que tenía la lesión en HFQ, es la que crece, la que compite con menor
la que tiene menor competitividad en este caso. Esto medido a medida que es la fase exponencial de la célula. Si analizamos el mismo tipo de análisis, pero en la fase estacionaria, después de 24 horas de crecimiento, vemos un resultado bien parecido. Las mutantes 1 y 5 y la mutante 11 tienen mejor competencia que la silvestre, un poco mejor, que la mutante 18 y que la delta HFQ. En estas células medimos el contenido de RNA de HFQ y vemos que las mutantes, todas las mutantes tienen entre 2 y 4 veces más RNA mensajero que la silvestre. Es decir, el mensajero para HFQ se incrementa en estas mutantes. En la fase exponencial, en la fase estacionaria pareciera tener más o menos el mismo nivel. Medimos los niveles de proteína HFQ en estas mutantes y vemos que el nivel de proteína en la mutante 1 es prácticamente el mismo que en la silvestre. Sin embargo, en las otras mutantes los niveles de proteína son un poco más bajos, tanto en exponencial como en estacionario. Esto nos indica que probablemente la eficiencia traduccional de estos mensajeros es más baja que en la silvestre. Porque si bien es cierto tenemos mayor cantidad de mensajeros, tenemos menor cantidad de proteína que en la silvestre. Este puede ser una de las explicaciones para los fenómenos que estamos observando. Pero no sabemos exactamente todavía qué es lo que está ocurriendo en estas mutantes, ni sabemos qué alteración en la actividad de las cepas mutantes, de la proteína HFQ en las cepas mutantes tienen. Con el propósito de tener información sobre qué es lo que está ocurriendo en estas células, es que Daniela González, que como dije está en Alemania, va a hacer estudios de transcriptómica en estas cepas mutantes con el objeto de ver si hay cambios en los niveles de ya sea RNA pequeño o RNA mensajeros, o los dos, en algunas de estas cepas y apuntar a cuáles son los efectos que se están dando cuenta de estos cambios en el funcionamiento de estas células. Así que eso es lo que, en eso es lo que estamos ahora en respecto de los cambios sinónimos en HFQ, la chaperona de RNA. Relacionado con esto, iniciamos hace un tiempo atrás un estudio con otras cepas de coli, con cepas de coli que son enteropatogénicas. Estas cepas de coli enteropatogénicas provocan diarreas en niños, son las principales causantes de diarrea en niños menores de 5 años, y este trabajo que está realizándose en colaboración con el laboratorio del doctor Roberto Vidal, lo están llevando a cabo Camila Miranda, que es estudiante de doctorado de microbiología, y Boris Rivero, que es estudiante de bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas. Estas cepas de coli enteropatogénicas generan en el epitelio intestinal lo que se llama un borrado de las vellosidades. Aquí están las vellosidades de un epitelio normal, y acá están las células, el epitelio de un paciente infectado con células enteropatogénicas, bacterias enteropatogénicas. Como ven ustedes, la superficie del intestino de los enterocitos está completamente modificado, se generan estos denominados pedestales que tienen bacterias adheridas en su cúspide. Este fenotipo se debe a que estas células tienen una isla de patogenicidad que se denomina isla Lee. La sigla Lee significa Locus of Enterocyte Effacement, que es una isla de patogenicidad de alrededor de 35 kilobases, que tiene como 40 genes, y que el componente principal desde el punto de vista de la patogenicidad de estas cepas, y que está codificado en esta isla, es un sistema de secreción de tipo 3. Los sistemas de secreción de tipo 3 están codificados en esta región, en
en la isla son realmente unas jeringas que tienen un motor que los activa. Este es el motor que está localizado entre las dos membranas de la bacteria. Este motor lo que hace es impulsar efectores, que son proteínas, que pasan a través de la jeringa, que es este tubo que se genera por esta proteína, que en el espacio extracelular se conecta con la membrana celular de la célula blanco a través de receptores específicos, y estos efectores ingresan a la célula blanco y provocan el efecto, entre otros, por ejemplo, como ya vimos, el remodelamiento del citoesqueleto en la célula blanco, que genera el fenotipo que ya les acabo de mencionar. Nosotros estamos interesados en esta isla en varios genes, en particular los genes GRLR y A y el gen LER, que estos son factores transcripcionales que regulan la expresión de los genes de la isla. Y estos otros genes, ESPB y ESPF, que son componentes del sistema de secreción de tipo 3. Nos ha llamado la atención que al hacer estudios comparativos de las secuencias de los genes de estas proteínas en todos los casos, y haciendo estudios comparativos con varias cepas, tenemos alrededor de las secuencias de alrededor de 14 cepas distintas de estas células, y comparamos las secuencias de estos genes, vemos que estos genes se pueden agrupar desde un punto de vista de comparación de las secuencias en dos grupos, dos clados bien definidos. Y estos dos clados son muy conservados entre sí, tienen un alto grado de conservación y son diferentes entre ellos. Y la diferencia está porque hay codones sinónimos y codones no sinónimos que se comparten en cada uno de estos clados. La diferencia entre este clado y este clado son unos cuantos codones sinónimos y codones no sinónimos que están indicados por aquí. Este es un ejemplo con una de estas genes, pero los 5 genes tienen un comportamiento muy parecido. Entonces nos interesa saber si los codones sinónimos y los codones no sinónimos están relacionados con diferentes grados de patogenicidad en estas células. Y eso es algo que queremos analizar. Esto se ha visto bastante complicado por la pandemia, porque la parte experimental recién se retomó hace unas cuantas semanas atrás, con el trabajo, como les digo, de Camila y de Boris. Otro aspecto que nos interesa de esto es que los genes GRLR y GLRA, que son estos genes para los factores de transcripción que regulan la isla, están reguladas su traducción por RNAs pequeños que dependen su función de HFQ. Entonces nos interesa saber si las mutantes de HFQ que tenemos construidas e identificadas nosotros afectan la patogenicidad de estas bacterias que tienen esta isla Li. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo durante el último tiempo. En resumen, les puedo decir así en forma muy esquemática que los cambios sinónimos en CDC13, el gen de la ciclina, afectan la proliferación de SPOMB, la sobreexpresión del tRNA de glicina, UCC, afecta la agregación de CDC13 y la división celular en POMB, y los cambios sinónimos en HFQ favorecen la competencia y la proliferación de E. coli en medio mínimo. Una cosa que nos llama la atención en esto es que nosotros hicimos cambios de codones óptimos por no óptimos. Y esos cambios óptimos por no óptimos parecieran generar células, bacterias, que son más competentes que las silvestres en un medio mínimo. ¿Qué presiones selectivas llevan a que se favorezcan codones que le dan una desventaja, por decirlo así, a las células? Es algo que no nos llama la atención y que quisiéramos explorar. Vamos a ver cómo podemos analizar ese fenómeno.
En conclusión, los cambios sinónimos afectan la fisiología en organismos celular, en organismos procariontes y eucariontes. Esas son las conclusiones más gruesas de nuestro estudio hasta el momento. Ahí están Camila y Daniela, las dos niñas que han estado trabajando intensamente, incluso en pandemia, en este trabajo. Boris no está en la foto, pero recién se incorporó al laboratorio y está empezando su trabajo de tesis. Aquí hay una lista de personas que han estado participando activamente en periodos anteriores en este trabajo: Sandra Moreira, Loreto Arias, Rodrigo Flores, colaboradores de este proyecto en la USACH, colaboradores internacionales. Aquí tenemos esta es la colaboración actual en Alemania con el doctor Dieter Jahn en la Braunschweig Technical University, donde está Daniela haciendo los experimentos que ya les mencioné. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas y puedo respondérselas, encantado. Muchas Muchas gracias. gracias. Dale, Leandro. Dale. No, pero solamente para felicitarlo por la interesante presentación y dar las gracias a Omar y abrir el espacio para las preguntas. Yo tengo una pregunta, Omar, porque todo este proceso de regulación tan exquisito y tan sofisticado es bien interesante, pero yo creo que aquí tú has sido capaz de identificar al menos, y tal vez muchos más, blancos potenciales para acción antibacteriana. ¿Qué podrías comentar al respecto, Omar? Bueno, cuando se trabaja en bacterias, particularmente en bacterias patógenas, los blancos para antibióticos es un tema, ¿no? Es un tema siempre. Se han analizado muchas proteínas, ¿no? Y algunas de ellas, por ejemplo, se han visto que las aminocilTRNA sintetasas pueden ser blanco de antibióticos, pero parece que no han dado muy buenos resultados, ¿no? En este caso, en el caso de las bacterias, la proteína HFQ es una proteína que no tiene una actividad enzimática, ¿no? Tiene más que nada una actividad de chaperona. Entonces, a mí no se me ocurre mucho cómo pudiera usarse esa como blanco de efecto de antibióticos. Pero podría ser si uno pensara en competencia, ¿no? Competencia con algunos RNA particulares que fueran clave en la vida de la célula. Pero no se me ocurre mucho, la verdad, con HFQ cómo pudiera actuarse con un antibiótico, ¿no? Yo apuntaría más tal vez a los blancos de las HFQ, más que a las HFQ propiamente tal. No sabría qué otra cosa contestarte en este momento. Si a alguien se le ocurre, fantástico. Lo podemos analizar. Gracias, Omar. Oscar. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Súper interesante y muchas gracias. Muy bonito el trabajo. Una consulta relativa sobre todo estos experimentos de competencia. Y estaba pensando como más en el tema de la microbiota y en el establecimiento eventualmente de consorcios bacterianos. La pregunta es, no sé si existe datos o si se puede predecir de alguna manera mediante metagenómica si hay coevolución de la preferencia codónica entre microorganismos que forman parte de los mismos consorcios y de alguna manera si hay alteraciones como predecir en el fondo alteraciones precisamente en la microbiota en estado de enfermedad. Entiendo que hay una tendencia de los organismos que viven, particularmente organismos que viven en medios que son un poco
agrestes, ¿no? O sea, hay medios que son donde hay muy pocos nutrientes, que hay una tendencia a tener un uso de codones más o menos similar. Y eso probablemente tiene que ver con que hay bastante intercambio de material genético entre organismos que están asociados entre sí, particularmente, como digo, en medios donde hay escasos nutrientes, ¿no? En medios donde hay mayor riqueza de nutrientes, me da la impresión de que no hay tanto intercambio, ¿no? Pero sí en medios donde hay escasez de nutrientes. Y eso sí, se ha visto que hay algún uso preferente de algunos codones sobre otros en el conjunto de los organismos. Gracias. No sé si hay más preguntas del público. Carlos Rosas tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la presentación, muy explicativa. Mire, yo tengo una duda respecto a lo que podría pasar en células eucariontes, o pensando directamente en nosotros. ¿Existirá algún hallazgo que apunte a que alguna patología en el humano tenga relación con los cambios en la velocidad de la traducción, como por ejemplo que afecten el plegamiento proteico, pensando en enfermedades por priones, por ejemplo? Sí, como decía, en parte de mi charla, hay cada vez más publicaciones durante los últimos años, ¿no? En que se ha ido reconociendo que las mutaciones sinónimas pueden ser causantes de patologías, ¿no? Y hay ejemplos concretos. Hay un artículo que se me viene a la mente en que describieron que hay una mutación sinónima en el gen del CFTR, este canal que tiene que ver con la fibrosis quística. Se descubrió un cambio sinónimo que al generarse ese cambio se genera un canal que es defectuoso. Y lo que hicieron trabajando con células, no con pacientes, por supuesto, es que incrementaron, el cambio era un codón óptimo, no estoy muy seguro si era óptimo por un cambio, por un codón raro, en donde el codón raro provocaba este cambio que alteraba la función del canal. Y en células de esos pacientes lo que hicieron es incrementar, parecido a lo que hicimos nosotros, incrementar el nivel del tRNA que descodifica ese gen, y lo que se logró es que la proteína recuperó su función. Entonces, ahí pareciera ser que una mutación sinónima está afectando la funcionalidad de un canal y puede estar provocando o incrementando la patología en el caso de esos pacientes. Esa mutación se aisló de un paciente. Así que hay ejemplos. Y ese es uno, y hay varios otros. Si te interesa, puedo buscar una lista de artículos que pueden estar relacionados con esos cambios. Muy amable, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, los asistentes? Parece que no. Bueno, dejo entonces a Juan Diego para que dé las palabras del cierre. Muchas gracias, no, Omar. De nada, gracias a ustedes por la invitación y por la participación. Sí, muchas gracias, Omar, por un excelente seminario, muy interesante, muchos resultados que dan perfecta cuenta de tu larga trayectoria en el tema. Y nada, agradecerle a todos y a todas por su asistencia el día de hoy y dejarlos desde ya invitados para el próximo webinar, que va a estar a cargo del doctor Roberto Vidal a fines del mes de octubre. Así que estaremos haciendo la difusión de este seminario oportunamente. Y desde ya agradecerles de nuevo y que tengan muy buena tarde y buen resto de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, Chao, gracias. chao.